Sí, reaccionaron de forma diferente e incluso reaccionaron de forma diferente siendo el mismo actor. Digamos que es importante recalcar que lo que hizo el paramilitarismo en las tres ciudades que yo investigué tuvo diferentes formas de actuar de acuerdo también a los contextos que se estaban viviendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la violencia en el marco del reclutamiento, pues se presenció mucho en Medellín, sin decir que en las otras ciudades no sucediera, pero fue un elemento, digamos, vital para entender qué hacía el paramilitarismo en estas ciudades, ¿no? Y, por ejemplo, digamos, lo que fue la tortura, la desaparición, el desplazamiento, son eventos que hicieron los paramilitares en distintas formas, con distintos, digamos, modos de operar en ciudades como Cúcuta y Santa Marta, ¿no? Entonces, pues, también fue un mismo actor haciendo distintos, como responsable de distintos hechos victimizantes. Y asimismo también, digamos, discursos muy fuertes también de grupos armados, como las guerrillas también, que un poco tenían una repulsión frente a lo que era el rock y el metal como género extranjero. Eso es algo que decían, pues digamos que hacía parte de lo que es el imperio y esa figura, digamos, de Estados Unidos también como el enemigo. Entonces, a partir de eso también se entendía que mucho de esto que llegaba del extranjero era como una especie de colonización del pensamiento territorial, ¿no? Entonces, ahí fue también, por ese motivo también se presentaron hechos victimizantes. Y bueno, digamos que otra cosa también te puedo contar. La violencia del narcotráfico tuvo otros impactos. El reclutamiento para el sicariato, el hacer de los jóvenes un motor, digamos, para la guerra en medio de su proceso de resistencia. O sea, los jóvenes resistían totalmente a no querer ser eso y lo que hacían los grupos de narcotráfico, los carteles, la misma sociedad era no ofrecerles garantías para que no hubiera una vida más allá de eso. Entonces era una situación muy dura la que tuvieron que vivir los jóvenes en Medellín porque eran prácticamente los que estaban en medio de un proceso de violencia en donde a toda costa querían vincularlos, querían reclutarlos y por eso creo que considero que el proceso de Medellín de resistencia es muy valioso. O sea, la palabra resistencia ya se implicó no vamos a ser violentos y no lo vamos a hacer y punto, ¿no? No es una resistencia como de aguante, sino de simplemente no lo vamos a dejar hacer, pero pues como te decía al principio, no es una historia de héroes, es una historia en donde pues lastimosamente muchas personas sí tuvieron que estar vinculadas, fueron obligadas, otras personas tuvieron que adquirir una militancia armada también. Entonces es complejo eso, ¿no? Pero también es cierto que eso hace parte también de lo que debemos seguir avanzando en esta investigación, ¿no? Sí, pues yo creo que un poco, digamos, para entrar en materia al tema de memoria, hay que reconocer pues, varias cosas que han surgido dentro de las escenas, y es que las escenas nacionales de metal particularmente han tenido unos orígenes muy diversos y la gran mayoría han estado muy vinculadas, por ejemplo, a los ejercicios de violencia que se vivían en medio de esas ciudades o de esos territorios. Entonces, los ejercicios de memoria están llegando, digamos, al metal en Colombia a partir de grandes esfuerzos que se han hecho en territorios para reconocer, uno, digamos, las afectaciones del conflicto armado en las comunidades, en la diferencia de nuestro país, que es una de nuestras mayores riquezas precisamente, y es que somos muy diferentes en cada uno de los territorios, pero también, digamos, cómo esa diferencia fue estigmatizada. Entonces, a partir de eso hay un ejercicio de memoria porque el metal o los metaleros en territorio fueron estigmatizados por cómo se vestían, por cómo manifestaban su diferencia y también por denunciar las atrocidades que se vivían en el marco de la violencia. Entonces son ejercicios de memoria supremamente claves que digamos que en el marco de la investigación empezamos a desarrollar un poco a través de la conformación de un estado del arte, ¿no? Entonces ese estado del arte por lo menos nos permitió identificar los grandes ejercicios de memoria que hicieron, por ejemplo, en Santa Marta con el colectivo Sonidos con Memoria, donde se documentaba precisamente cuál había sido la violencia que se había vivido un poco no, que se vivió en el marco de ese
recrudecimiento de la violencia paramilitar en la costa atlántica de nuestro país. Entonces es supremamente, digamos, interesante abordar ese tema. Es muy chévere, digamos, encontrar, por ejemplo, como en ciudades como Medellín también se empezaron a hacer ejercicios a partir de los 90 hasta las décadas de los 2000 para documentar un poco lo que fue la violencia perpetuada por los grupos de narcotráfico, los grandes carteles del narcotráfico, después la injerencia en territorio de los grupos paramilitares, de las guerrillas, pero en principio también lo que hace parte, y creo que es importante caracterizar y que es relevante para los orígenes del metal de Medellín, con lo que se denominó el ultrametal de Medellín, es que dentro de sus letras, muchas veces desde una intención no activista, en el origen, en el año 84, era una violencia específicamente, denunciaban la violencia que se vivía en el marco de maquillar una ciudad como la ciudad perfecta, como decir, como que Medellín era una ciudad encantadora, mientras, por ejemplo, en las grandes comunas de Medellín se estaba viviendo hambre, ausencia de todos los derechos básicos, entonces, y también digamos como la Iglesia Católica maquillaba eso un poco. Entonces, lo que hizo el ultrametal, un poco digamos que en Medellín fue empezar a pintar una ciudad desastrosa, una ciudad horrible, que mostraba lo que no querían. Lo que tapaban también de esa Medellín que había detrás de esas figuras conservadoras y religiosas que se vivían en el momento, ¿no? Después, como te decía, en los años 90, con también un poco la intervención de otros géneros hacia el metal de Medellín, que fue, por ejemplo, el tema de la llegada de esa articulación entre el punk, el hardcore, se hacen digamos, un poco de híbridos frente al metal, que lo que intentaban específicamente era articular un discurso de esas violencias que se fuera más en contra, por ejemplo, de esas atrocidades de la sociedad que se estaban viviendo, pero abordando temas como el medio ambiente, el reclutamiento forzado, la violencia que se estaba viviendo aparte de los carteles del narcotráfico, del paramilitarismo, pero eso llegaría mucho después, ¿no? Entonces es muy interesante, por ejemplo, como en los años 90 se empieza también a hacer un ejercicio de memoria a partir de esas afectaciones que se vivieron en contra de jóvenes metaleros, que pues digamos en palabras de Alex Oquendo, el vocalista de Masacre, decía pues que las camisetas negras, el metal en Medellín surgió como un ejercicio para hacerle contra la violencia, ¿no? Los metaleros eran personas que estaban muy orientadas a escuchar su música, a diseñar sus letras, a diseñar una escena y no estaban, digamos, interesadas en el tema del reclutamiento forzado que se estaba viviendo. Entonces también por eso fueron pues perseguidos, pero también eso les sirvió como escudo para decir como nosotros no queremos ser violentos en las ciudades desde esa época. Obviamente pues también no es un panorama perfecto, ¿no? Esto no es una historia de héroes, entonces pues sí hubo mucha gente que lastimosamente fue afectada o que también se vio, digamos, obligada a estar vinculada a grupos armados en Medellín, ¿no? Y un poco, digamos, que lo que pasaba diferente en los ejercicios de memoria de Santa Marta es que en Santa Marta sí hubo una estigmatización que prohibía prácticamente que las personas pudieran vestirse de negro, pudieran vestirse como metaleros, y a partir de eso hubo fenómenos como desaparición, desplazamiento forzado bueno, muchas de estas cosas que te estoy contando. Por otra parte, digamos, nosotros pudimos identificar también cómo la ciudad de Bogotá fue una ciudad que hizo un ejercicio de memoria más desde la denuncia. Como te decía, digamos que vivir en la burbuja no es un impedimento para denunciar y eso es algo muy valioso que hizo el metal de Bogotá, y es que empezó a denunciar lo que pasaba en la violencia de los territorios, ¿no? Entonces, hubo grandes bandas que hicieron un ejercicio para denunciar una violencia que pues en medio de todo no estaban viviendo tan de lleno, ¿no? Porque Bogotá también es una ciudad muy grande en donde, digamos, en lugares como Sumapaz se vivió la violencia del conflicto armado de forma muy fuerte y en donde también existieron colectivos también de metal y de rock. Digamos que por otro lado, otra de las ciudades que pudimos abordar fue Cúcuta, y Cúcuta es el claro ejemplo, digamos, una de las cosas que más rescato es la posibilidad de hablar con Juan Sabat, que fue, digamos, una de las primeras personas que hizo un ejercicio, digamos, de reconocimiento de lo que fue la violencia y el conflicto en la ciudad de Cúcuta, y como también los grupos paramilitares estuvieron, digamos, desapareciendo poco a poco lo que fue la escena hasta obligar a que mucha gente se tuviera que desplazar de la ciudad. Entonces eso es muy interesante porque
fue la única ciudad tal vez en la que no pudimos hacer un trabajo de campo porque no hay garantías específicas para poder hablar de reparación en una ciudad que aún está viviendo de una violencia en donde pues las personas que puedan hablar de eso puedan ser amenazadas y puedan atentar. Entonces digamos que la posibilidad de hablar desde digamos, en Bogotá con Juan, pero pues que Juan ya no vive en este país, pues nos da la posibilidad también para documentar ese tipo de situaciones, ¿no? Que es lo que viene en torno a documentar esa memoria del metal y también cómo el metal trabajaba específicamente en todas estas regiones que te estoy comentando para denunciar los procesos de estigmatización que se daban frente a otras comunidades con enfoques diferenciales, ¿no? Entonces eso era muy importante porque creo que una de las cosas que me decían en Medellín o en Santa Marta era como que se trabajó también para hablar del metal, pero también para denunciar lo que pasaba en las comunidades y pueblos indígenas y afrodescendientes aquí en Colombia, o lo que pasó también con la comunidad LGTBI. Entonces, era muy importante también eso, abordar también esos sectores que han sido discriminados, estigmatizados en Colombia por ser diferentes.